¿Qué tal, Helen? ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Muy bien. Estoy muy feliz de estar acá. Qué bueno. Si no, feliz de tenerte por acá. Segunda mujer que invitó al programa del Lin Wayne. Antes estuvimos con una persona de un rubro muy similar en el que Ujú. estás actualmente, que es sector automotriz. Y bueno, ¿qué tal? ¿Cómo va la chamba? Bien, la verdad Muchos retos, que seguramente. un montón de cosas. Lo bonito es que siempre hay desafíos nuevos y hay mucha oportunidad de interactuar con muchas personas. Así que siempre aprendes. Muy bien, la verdad que sí. Qué bueno. Mira, y hoy tenemos un tema súper interesante, ¿no? Que es en base a tu experiencia, conocimiento, cómo cómo traducir Ujú, todo este mundo, todos estos conceptos medio japoneses de búsqueda de eficiencias, etcétera, hacia la parte un poco más administrativa, sí. ¿no? Que es el famoso concepto de Lean Office, Ujú, ¿no? Pero antes, cuéntame, ¿cómo ha sido tu experiencia? ujú, ¿Cómo le explicarías a alguien ujú, que recién está empezando en estos temas de Lean, de mejora continua? ¿Qué es el in-office ujú, y qué beneficios podría obtener ujú. con una adecuada implementación? Sí. Bueno, primero decirte que yo no soy un experto en InOffice, pero creo que lo aprendí en la cancha un montón. En realidad, con la experiencia que he tenido, más que nada en la parte, bueno, sí, casi voy 7 años en el sector automotriz, pero viendo más que nada trabajo con concesionarios, almacenes. Entonces es muy amigable o muy confortable aplicar Lean en esos entornos, ¿no? Siempre el problema es visible. Es que tienes que resolver algo, es visible y ya de antemano vienes con ciertas herramientas que puedas usar para resolver. En cambio, en Lean Office, creo que en un entorno administrativo es complicado ver el problema tan fácil. El problema siempre está oculto. Entonces, hay un componente cultural bien importante que tienes que priorizar, más allá de enseñarle a la gente a resolver problemas. Entonces, te diría que el beneficio es que aprendes a que las personas administrativas comiencen a amistarse con el problema, a no ocultarlo, a identificarlo y después el tema de aprendizaje, bueno, en un entorno administrativo es mucho más fácil porque están en la oficina, puedes tener capacitaciones, puedes enseñarles con algunos proyectos, pero primero creo que lo que gatilla el cambio es que haya un cambio cultural, pero es bien difícil. Me llama la atención lo que dices de esos contrastes, ¿no? Ujú, En la parte de máquinas, ambientes físicos, como ujú, una fábrica o un almacén, un centro de distribución, ujú, o inclusive tiendas. ujú. Yo admiro mucho el trabajo que se hace en los supermercados, por ejemplo, ¿no? Todo Sí. ordenadito, 5S muy, Ujú, muy claro, ¿no? Pero me gusta el contraste que haces porque suele ser más visible ujú. siempre y cuando el ojo esté entrenado, Sí. Ujú. Tal cual. pero la curva de aprendizaje puede tomar un poco más. Ujú, En cambio, en un sector más digital, más ujú, administrativo, no es tan visible, no es tan palpable de repente, ujú. pero es más dedicación a la que la gente le da en el Sí. día a día al proceso, por lo tanto, la curva de aprendizaje Ujú, en la gran mayoría de casos podría ser ujú. mucho menor. ¿No? Sí, sí, o sea, son 2 escenarios diferentes. Entonces, como un poquito sabes mi experiencia, cuando he trabajado, por ejemplo, con concesionarios o he ido a un taller, siempre ha sido ir y mostrar el problema y entre los 2 o entre el equipo ver soluciones de mejora. Entonces, más o menos así es la dinámica, ¿no? "Ay, te traigo esta herramienta, ¿qué te parece? ¿Cómo la implementas?". Ese es el estándar que tiene que tener tu entorno. ¿Qué observaciones tú ves que son fuera del estándar? ¿Cómo lo mejor? También en un entorno de oficina es basarte no siempre en datos y hechos, sino escuchar para luego mostrar los datos y hechos. Es que la persona siempre tenga la apertura de decir, sí, ese es mi proceso. Mira mis datos. Te doy el permiso de poder opinar sobre mis datos, sobre mi proceso. Y después ya entrar con el tema de metodología, que como tú dices, ¿no? Son personas que ya tienen un entorno digital más familiar. Y cuando ya hablo de métodos con ellos, es mejor hablar de métodos en la práctica. No, mira, ese problema que tú decías que tal vez es un problema de la otra área, también es problema tuyo. Entonces, ¿cómo lo resuelven juntos?
Y creo que ese es el beneficio del InOffice, ¿no? Te da una mirada de cómo algunas herramientas, ya sea de World Class Manufacturing, bueno, en Toyota Business Practice, tiene un montón de entorno administrativo, de TPM, un montón de herramientas de otros sectores aplican un entorno administrativo de forma igual de eficiente. Ujú, Y totalmente, porque finalmente hay data, ujú, hay casos que resolver y siempre creo que el común denominador en ambos casos, aparte del manejo de la data, es que nada es perfecto. Entonces no, siempre va a haber oportunidad. Ahora, ujú, mencionas sobre el concepto de tan hablado en estos tiempos actuales de gestión del cambio, ujú, cambio cultural, ¿no? ujú, Al pasar a un frente más digital, ¿cuáles consideras que serían los principales obstáculos ujú, que se suelen dar cuando se intenta desarrollar una metodología o una filosofía de trabajo ujú, de Lean Office en entornos administrativos que has podido ujú. ver? O sea, por ejemplo, en mi actual experiencia, yo entré como facilitadora de mejora continua, pero en un entorno donde recién se estaba implementando mejora continua. Es más, creo que antes era hablar de mejora continua es un cargo administrativo adicional. Entonces, ¿para qué hablar de eso, no? Ujú. Entonces, me pareció desafiante porque era voy a crear algo desde cero, chévere, voy a tener esa oportunidad, pero también viene con un montón de obstáculos. Entonces, lo primero que creo que fue bastante importante fue alinear con los líderes, que el líder ya actúa como un promotor, como un sponsor de que esta cultura te va a beneficiar, los demás van a seguir, quieras o no. Siempre en cualquier entorno va a ser así. Si el líder es reacio, no tiene ganas de participar, no lo van a hacer. Pero lo bueno es que yo creo que desde un papel de facilitador, en mi caso facilitadora de mejora continua, yo no tengo la responsabilidad de hacer mejoras, no, yo tengo la responsabilidad de hacer que otros quieran involucrarse. Entonces mi rol es muy transversal. Trabajo con los líderes, que eso creo que fue la base necesaria para poder seguir, y trabajo con todos los equipos para que ellos quieran tener esa proactividad y vean herramientas Lean como herramientas buenas de implementar en sus formas de trabajo. Entonces, respondiendo a tu pregunta, líderes. Ya después lo demás es parte del plan de trabajo, ¿no? Sí, el plan de llámese convencer, llámese inspirar, llámese persuadir Ujú, o influir en gente que tiene muy probablemente más años de experiencia, ha visto más, ¿no? Tanto de lo ujú, bueno como de lo malo. Me haces acordar a un concepto de que el equipo es el reflejo del líder, ujú, literalmente, en cuanto yo creo que a la actitud ujú, res- respecto a Lean, a el área Lean, a ujú. estos que vienen a hacer su auditoría, por ejemplo, ¿no? Exacto. Ujú, Más como un, oye, sí, me puede servir, sí, inclusive lo puedo aplicar en el día a día, en mi propia vida, ¿no? ujú, En personal, etcétera, ¿no? ujú, Y cuéntame, ¿cómo llevas 7 años de experiencia en un sector que es muy competitivo, ujú, como el automotriz, ¿no? Primero ujú, estuviste en Toyota, ujú. Sí. 4 años más o menos, Ujú, y ahora estás en una empresa sueca, ujú. sueca, es Sí, correcto, cerca. Volvo. Sí. Eh, no voy a entrar tanto al detalle de comparar Ujú, eh, modelos de gestión, modelos de trabajo, pero ¿qué pasa con alguien que ha estado, como no bien sabes, ¿no? En la meca de la ujú, excelencia operacional, ujú, con ese know-how, ¿no? De, wow, ujú, me instruyen desde fuera, ¿no? Acá hay todo un mindset, ¿no? De ujú, procesos, Kaizen por todos lados. ¿Cómo es salir y ese proceso de transición ujú, a una empresa de un rubro similar, ujú, pero que seguramente, uno, debe tener problemas similares, problemas que no lo son, ujú, que también tiene, entiendo, Volvo un BPS, creo que se llama, ujú, ¿no? Volvo Production System, ujú, probablemente inspirado en Toyota sí, ujú. o en estos conceptos. ¿Cómo es esa transición? Y tú llegaste a sentir no sé si choque
¿Qué crees que fue lo que más te costó al principio? Ujú. Bueno, creo que como ya le Una pregunta dijiste, larga. sí, interesante, la verdad. Son empresas con orígenes diferentes, ¿no? Ujú. Ya desde el hecho de que una es una empresa japonesa y la otra es sueca, ya partimos de un esquema cultural de la organización diferente. Entonces, por ejemplo, Toyota tiene una base muy fuerte sobre mejora continua y respeto por las personas, que es algo que me llevo siempre, ¿no? Siempre en temas de mi trabajo tengo esos dos pilares bien fuertes. Y lo positivo que también destaco es que en la empresa tratan de siempre fortalecer eso. En las personas siempre, en mi experiencia, en el tiempo que estoy ahí, era, ok, vamos a hacer una mejora, pero en base al respeto por las personas. Escuchamos a los demás. Entonces creo que eso culturalmente ayuda a una formación de mejora continua. Y ahora en Volvo, desde origen sueco, algo que me pareció fuerte y bastante bueno desde el día uno que estuve allí es el concepto de confianza. Confianza. Sí, confianza y pasión por lo que haces. Entonces, yo confío en que el otro también está viendo lo mismo que yo y pone primero al cliente. Yo confío en el cliente de poder darle la facilidad de que vuelva a comprarme a mí, vuelva a escoger a Volvo. Entonces, si te das cuenta, ambas empresas siempre tienen este concepto de Toyota es Toyota, Volvo es Volvo. Y es también por la base cultural que ellos transmiten, ¿no? Al tener esa base cultural bastante fortalecida en ambas empresas, yo creo que desde mi rol de facilitadora, lo que hago es aprovechar esa base cultural y ver cómo es que creo nuevas cosas. Al final somos también arquitectos de un sistema en cada empresa, ¿no? Y siento que lo más difícil fue cambiar el modelo corporativo, porque, bueno, aparte de lo que te dije de Toyota, también es una empresa japonesa y tienen ciertos, los japoneses son más rígidos, tal vez requieren bastante revisión de la información y uno ya se acostumbra a ese modelo y está perfecto, ¿no? Ujú. Y voy a una empresa donde confían, dime, lo que tú me dices te creo. Y es, pero tengo 5.000 datos para mostrarte. Entonces es encontrar el balance. Siempre cuando entres en un nuevo entorno van a haber cosas diferentes, pero creo que lo rico es ver qué cosas positivas te puedes llevar, no tanto para tu personalidad dentro de ese trabajo, sino ya tu personalidad como profesional, ¿no? Entonces creo que sí, fue bastante retador al inicio, saber que no tenía que mostrar muchas cosas, saber que también la gente confiaba en mí y recién me conocían, ¿no? Pero fue bonito porque al final su confianza se vio reflejada en acciones que en mi rol yo ejercía, las otras personas conocían. Entonces, creo que también te puede pasar lo mismo en varias empresas, ¿no? ¿Te sentiste segura de hablar desde el Y muy principio? segura, sí. Sí, ese sí es cierto. Y también creo que eso fue mucho, gran parte por la formación que tuve en Toyota. Porque, bueno, yo soy ingeniera industrial. Desde que estoy en la universidad me ha gustado el tema de calidad, mejora continua. Y claro que estar en Toyota me enseñó incluso más. El desafío de estar allí para mí fue aprender. Entonces, he sido como una hormiguita tratando de trabajar, desafiarme un montón allí para poder aprender. Y ya una vez con todos los conceptos, para mí Volvo fue un desafío personal. Claro. Porque, ok, tengo conceptos, he aprendido en Toyota, he llevado a otras especializaciones. Entonces me siento segura de poder decirle a Volvo, Volvo, yo tengo la solución y quiero trabajar con ustedes. Entonces también sentí esa seguridad del otro lado, ¿no? Eso me ayudó, me ayudó hasta ahora al papel que desempeño. ¿Alguna vez sentiste que el ego te quiso jugar en contra por sentir, Ujú. pero estaba en Toyota? Siento que puede percibir eso de otros. Pero es que si miras ya en macro todo el tema de mejora continua, Toyota es una empresa que, bueno, pionera, iniciadora de todo el tema de mejora. Pero cuando llevé, por ejemplo, una especialización, justo en el Pacífico, acá cerquita, me enseñaron nuevas aplicaciones de mejora continua que me hicieron sentir un pececito dentro de todo un océano, ¿no? Entonces, creo que complementar mi aprendizaje en la cancha con otros estudios me ha hecho bajar el ego. Porque sí, claro, conoces un montón dentro de la cancha, pero hay otras cosas que son nuevas para ti. Por ejemplo, el tema del in-office no es algo que lo haya practicado tanto hasta que llegué a Volvo, ¿no? Que tuve que leer bastante
saber cómo ingeniarme para ver qué ciertas herramientas pueden aplicar, cómo puedo hacer esas comparaciones de escenarios, para mí fue un aprendizaje nuevo. Pero yo venía con la idea de, sí, ya tengo cierto aprendizaje, puedo dominar esto. Pero igual siempre tienes que aprender. Siempre hay algo Sí. Ujú. hay algo que aprender. En algo somos ignorantes, No, de todas sí, maneras, ¿no? obviamente. Y quisiera que nos centremos ahora en la parte justo ya del lenguaje y de las Ajá. herramientas. Ujú, ¿Tú manejas alguna especie de ruta crítica de implementación o normalmente cuál es ujú, tu lectura ujú, para determinar qué es lo que mejor le conviene a una determinada área? Y cómo ha ido evolucionando este modelo dentro de la empresa? ujú. Por ejemplo, yo creo que siempre es bueno hacer un diagnóstico general. Ya sea una misma empresa, cada área tiene su naturaleza, pero creo que 5 S es algo que se aplica en todo entorno y en todo entorno es necesario. Para mí también fue un desafío ver cómo se implementa eso en un área, ¿no? Y convencer a la otra persona que no solamente es un texto o una Ordena tu cajón. ordena tu cajón, sino que eso te lleva a otra consecuencia, ¿no? Entonces, creo que si hablo de una hoja de ruta, es más allá de la herramienta 5S, que el entorno, el estándar sea claro para todos. Si tú estás en un área con otro compañero y a ti te pregunto cuál es tu proceso y la otra persona cuál es tu proceso y me dicen cosas distintas, no tenemos alineamiento. Entonces, más allá de decirte, haz esta mejora, reduce el tiempo, lo primero que te voy a decir es limpia tu proceso. Entonces, ahí se ve aplicada 5S. En un entorno administrativo 5S se trata de eso. Todas tus actividades que no agregan valor, trata de eliminarlas, eliminar lo innecesario, ¿no? La famosa primera vez. Y no es tan sencillo Ujú, como uno podría pensar, ¿no? ujú, Elimino que de mis 15 pasos, elimínate uno. Todos son necesarios, pedir a la gente. ujú. No necesito, no, todo. Ahí empieza un toque el Sí, cómo persuadir y comunicar para de repente ver del cubito otro lado. ujú, Otra perspectiva sí, complementaria, ¿no? sí, sí. Requiere bastante inteligencia emocional porque ahí eso también es algo característico. Interactúas mucho con personas. Entonces, cada persona tiene su ego. Y bueno, yo soy muy joven, al parecer, a comparación de las personas con las que usualmente trabajo, siempre soy la más joven. Y es chocar con un escenario donde viene esta persona que es más joven que yo Oye, ¿verdad? a Yo retarme. también soy el más joven en mi trabajo. ¿Ya ves? Pero Sí, sí, sí. bueno, Y en el lobby que creo que tú también tienes de forma transversal, tienes personas que llevan años de experiencia sí. y personas nuevas. Entonces, pararte enfrente de ellos y tener la convicción de decir, te voy a ayudar, más allá de enseñar, es también tedioso, ¿no? Te lleva un tiempo en que la otra persona confíe en ti y diga, sé que llevas 30 años de brecha conmigo, pero te voy a escuchar porque me has demostrado que tiene sentido lo que haces. Claro, el acercamiento, ¿no? Ajá, exacto. Ahora, una Ujú. pregunta. En Volvo me llama mucho la atención lo de la confianza. Sí. ¿Tú has sentido que que la gente cree Ujú, que necesitas conocer los procesos a detalle para recién opinar o sugerir cómo hacer las cosas? ujú. Yo, yo sí. Yo sí necesito conocer, porque al final es como tu casa, ¿no? Alguien entra a tu casa y ya dio un paso y te dice, mueve el sillón a este lado. ¿Y por qué me dices eso? Eso es Ujú. mi orden. Tú no sabes por qué el sillón está ahí. Entonces creo que la etapa inicial es importante que sea de aprendizaje, de escuchar, de incluso decir, oye, vengo para que tú me enseñes y a partir Exacto. de eso te ayudo. Porque si yo llego con un papel de imponer cosas, no voy a ganar nada, no va a ser win-win para nadie. Entonces, creo que sí, súper importante primero escuchar, anotar y luego tener una conversación de forma súper aperturada. Oye, yo vengo acá a ayudarte. Entonces quiero que tú me enseñes para poder ayudarte, ¿no? Sí, tal Ujú, cual. Los operarios, los almaceneros son nuestros mejores consultores realmente, ujú, nuestros sí. mejores maestros. Ujú, Y más allá del concepto de 5S, como dices, es súper importante, lo podemos ver en todos lados, ujú, porque a veces se piensa de que 5S es, como tú dices, ¿no?
Es de lo Bota, subestiman. bota lo que no te sirve, ordena en tu cajón, ponle bonito, imprimirle un molde, no sé, señalización, etcétera, que eso sí es súper importante. Pero en la parte administrativa es bien bacán porque puedes ver entorno, Ujú, procesos, flujos a ujú, nivel digital ujú, o físico, inclusive, ¿no? ujú, Eh, procedimientos, o sea, optimizar inclusive cómo haces un ujú, flujograma o procedimiento, ujú, también qué es necesario, qué no, etcétera. ujú, Y finalmente, buena parte de lo que tiene que ver con 5S en lo digital es, creo yo, por un lado, cómo reduces tus tiempos ujú, de order to cash, ujú, desde que pones la orden hasta que ya te paga, ujú, literalmente. Y por otro lado, no solo la parte financiera, sino la parte de los procesos, que ya no me gusta llamarlo tanto de soporte como recursos humanos o ujú, TI, porque creo que son más estratégicos, ujú, pero ahí también tienes mucho. Tema de ujú. 5S, procesos de reclutamiento, Sí. procesos de onboarding, que tú llegas día uno y ya te dan tu laptop, no tienes que esperar 3 días, por ejemplo, Ujú, cosa que pasan en algunas empresas, ¿no? ujú, Pero ok, si un área, por ejemplo, ya tiene bien instalado este concepto, ujú, ¿de ahí qué? ujú, Porque ¿no? Las tres primeras S es el trabajo duro ujú, y después la cuarta y la quinta es más que nada, ya ahora cómo sostenemos este hábito ujú, que estamos desarrollando. ujú. ¿Cómo lo ves? Mira, y lo tradicional en oficinas administrativas es que cada uno trabaje por silos. O sea, como tú dices, ¿no? Área de recursos humanos, TI, no sé, finanzas, etcétera. Cada uno trabaja por separado. Y algo que me gusta del concepto de BPS, de Volvo, es que primero trabaja dentro de tu casa, ¿no? Trabaja en tu área, trabaja en tus procesos, tiene ese pensamiento de flujo, pero ahí no termina la jornada. Sigue un tema de alineamiento end-to-end. Entonces ahí ya hablamos de algo que todos tienen en común, que es el cliente. Ujú. En realidad deberías tenerlo siempre en la mente, pero si es que vas a ver una jornada de mejora continua, primero ordena adentro para luego alinear para afuera, ¿no? Exacto. Entonces, el alineamiento end-to-end, así es el nombre del concepto, lo que busca es, más allá de qué área tú pertenezcas, al final el cliente va a ver a una marca, no va a ver al área de TI, al área de recursos humanos. Entonces, ¿cómo es que podemos trabajar como cadena para el cliente? Y ya hablamos de elimina todo lo que no agrega valor para el cliente de tu proceso. O identifica aquello que no agrega valor, pero es necesario para ti, pero no agrega valor para el cliente. Firmas, qué sé yo, Exacto. ¿no? Entonces, allí ves un montón de ganancia cuando ya un área tal vez legal identifica que las aprobaciones toman tiempo y ese tiempo se traslada al cliente. ¿Cómo lo optimizo? Las aprobaciones que tienen que involucrar a 4 o 5 áreas, ¿cómo lo optimizo, no? Entonces, tal vez para un escenario anterior son las firmas que tiene que tener. Es un mandato legal que tenga que tener esas aprobaciones. No debería ser algo que no haga. Pero ya ahora cambio de mentalidad y digo, es algo que tengo que hacer, pero ¿cómo lo optimizo? Porque al cliente le está afectando el tiempo. ¿Mm? Entonces, lo que tienen todos en común es el cliente. Al final es el que nos compra, es el que nos da el ingreso para nuestros sueldos. Entonces, es igual de importante para todos. Pues creo que por ahí ya va la segunda etapa, ¿no? Un área puede estar excelente, sus procesos optimizados, pero cuando sus procesos no congenian con los otros procesos de la cadena de valor al cliente, allí todavía hay un trabajo que hacer, ¿no? Y eso es lo bonito porque en realidad bajo el tema de mejora continua hay siempre la idea de ya, pero ya mejoré todo. ¿Qué más tengo que hacer? Bueno, la mejora es continua porque es cíclica y porque también el mercado evoluciona. Hoy en día te hablo, hay que alinear las necesidades del cliente, pero mañana también el cliente evoluciona y tiene otras necesidades. Entonces generas otros ciclos de mejora. Por eso es infinito, pero es bonito. Infinito, bonito y como dices, antes, a veces cometemos ese error, ¿no? Ujú. Oye, mejora esto. Oye, ¿lo pones tu área? Empieza tú primero, ¿no? Un Sí, poco sí, sí. dando el, Ujú, el ejemplo. Y en esta era, Helen, ujú, donde ya se habla, se vive y ya hay gente que teme
¿Qué va a Ujú, pasar en un futuro con todo el tema de la ujú, automatización y la ujú, inteligencia artificial? ujú, ¿Cómo ves hacia futuro estos conceptos de Lean Office en ambientes ujú, tan digitalizados? ujú. ¿Tú crees que las posiciones de Lean o de procesos podrían verse favorecidas o más bien podrían pasar a un segundo plano? ¿Cómo Yo lo creo percibes? que la IA viene como una herramienta, porque, bueno, al final tú te enfocas tal vez al inicio en lo operativo, en poder mostrar ciertas herramientas, pero tú entras a internet sin ya todavía hablar a la IA y vas a buscar los conceptos y te da. Incluso tú le das a la IA más o menos cuál es su problema, cómo quieres ordenarlo, y la IA te lo ordena y más o menos te da la solución. Pero creo que desde un rol de facilitador o de analista de procesos, alguien que ve incluso temas de calidad, ya viene un desafío de tener una mirada más estratégica. Entonces, hoy la IA te ayuda mucho con las cosas que suceden hoy, pero es importante que el rol de la persona ya vea una mirada más a largo plazo. ¿Cuál es la estrategia para el logro de nuestros resultados? Y algo que la IA tal vez no te da es el conocimiento del negocio. Claro, Entonces, ese es un componente muy grande porque incluso ahorita que hablábamos de camino para poder implementar un sistema de mejora continua, hay un camino paralelo que es el despliegue estratégico que tienes con la compañía, ¿no? Entonces, ya no lo ves solo como un proceso micro, no lo ves como un sistema. Si es que quieres que sea un sistema de mejoras continuas sostenible en el tiempo, tiene que armonizar con la estrategia de la compañía. ¿Qué quiere la compañía promover? Eso no te lo da la IA. Entonces, es necesario tener ese alineamiento, saber que los planes de mejora en las áreas conversan con la estrategia de claro, la exactamente. compañía. Entonces, al final, no creo que desaparezca, pero sí para las personas que tienen esos roles ya viene un desafío de necesito tener mayor conocimiento del negocio y necesito tener habilidades estratégicas, no solamente tácticas operativas, ¿no? ¿Cuántos años tiene el BPS acá en Perú? En Perú, bueno, en Volvo el área se creó en 2023, justo cuando yo entré. Oh, ok. Por eso te decía que era un desafío para mí Sí, bastante grande. claro. Ya en la región ya lleva desde 2018 y lo interesante es que busca también ese equilibrio, ¿no? La parte por el lado de los equipos, el bottom-up, que le llaman así, Ujú, y el top-down, que es la estrategia. ujú, tal cual. Y es el concepto que te comento, ¿no? Eso se trabaja en paralelo. Y yo creo que lo bueno es que comenzamos con todo el sistema de forma muy alineada con, Con la región. con la región, con el gerente general, que lo que te decía al inicio, ¿no? Si el líder no muestra interés, los demás no van a querer trabajarlo. Y eso es bueno porque ya parte de que la cabeza tiene ese pensamiento y ese interés. Entonces, todo lo demás sí cuesta, pero es mucho más fácil tener ese respaldo de líder, ¿no? Ujú, Entiendo, interesante, ¿ah? ¿Y cuál sería el norte o cuál sería el objetivo una vez que ya el trabajo en silos se va quebrando, ¿no? ujú, Se va rompiendo? Entiendo que hay un concepto de rutinas también que manejar como parte del Lean Office. Cuéntame, ¿cómo el concepto ayuda a que las áreas se comuniquen de una mejor manera? ujú. Sí, o sea, a mí me gusta mucho hablar de las desviaciones y las acciones que tú puedas tomar en el día a día. Más allá, incluso antes de hablar de temas de Kaizen, ¿no? Identifica tus problemas, incluso usar en los más mínimos, para que cada vez que tengas reuniones con tu área puedan hablar de los problemas y tengamos reuniones productivas, reuniones con un objetivo. Con Ve- data también. Y con data, exacto. Y como te decía, en un entorno de fábrica, almacén, el problema se ve. Y a veces en un área administrativa, ni siquiera tanto comercial, porque en comercial das resultados, ¿no? Ujú. Siempre quiero estar atrás de la meta. En el área administrativa creemos que solamente nuestro trabajo se basa en actividades, pero también puedes tener datos que sustenten que tu actividad está generando valor. Y comenzando con identificar indicadores, identificar problemas, se generan rutinas bastante productivas. Por ejemplo, hay dos caballitos de batalla que siempre trato de impulsar con las oficinas, que es trata de identificar tus indicadores, que luego puedas ver cómo es que tus actividades conectan con resultados.
y hablamos de, no sé, el concepto de el árbol de indicadores, que es un concepto bastante interesante porque te ayuda a ver desde lo macro hasta lo Exacto. micro, ¿no? Hablamos de herramientas de metodologías ágiles como Issuelog para poder ver tu lista de problemas, tener un traqueo de tus problemas y cómo se van resolviendo. Y desde lo más básico de tener tu reunión diaria. ¿Cada cuánto te sientas con tu equipo para hablar de los problemas, para hablar de cómo va avanzando la estrategia? Entonces, ¿Y esas rutinas pesan. cómo enseñas a ver a la Ujú, gente, a mirar ujú, las oportunidades? Porque tú dices, lo tangible es un poquito más evidente, pero en la parte digital, ujú, cómo se puede entrenar a la gente de una manera mucho más práctica para que el desperdicio sea más evidente? ujú. Yo creo que ayuda mucho ir al Gemba. El Y tema también, digital. exacto, y que las personas reconozcan cuál es su Gemba en un entorno también de oficina, ¿no? Entonces, para un comercial, su Gemba es visitar al cliente, estar con el cliente, conocerlo más. Para un área de contabilidad, el Gemba es tal vez, no dice cualquier cosa, SAP, es el proceso de cierre contable, donde es donde suceden las cosas y donde están ya los problemas más a flor de piel, ¿no? Con otras áreas. Lo que me ha ayudado es hacer el on the job training, ir al Gemba con ellos y ver los problemas. Primera vez veo, escucho. La segunda vez ya hacemos un poquito de Kenchi Genbutsu, ¿no? Encontrar por qué se quejan después de cierre, por ejemplo, qué está pasando, y no solamente con un área, sino con varias. Y ya tomar nota, decirles, oye, ¿qué es esto? Sí, siempre tenemos esto. ¿Por qué? No sé, siempre lo hacía así. Ya, anótalo. Es algo que tenemos que resolver. Y que ellos mismos se den cuenta. Porque si tú llegas con ya, mira, yo he observado todo esto, va a ser solamente un reporte de observaciones, como si fuera una auditoría. No, y Ujú, se puede generar la resistencia ahí, sí. ¿no? Ujú, Porque sea que no tenga razón o no, ujú, algo que he ido aprendiendo de lo personal es, uno puede ir con muy buenas ideas, porque ujú, creemos que funcionan, por lo ujú, general, ¿no? Porque es evidente para nosotros, porque ya lo hemos trabajado antes, etcétera. ujú, Pero normalmente la resistencia, para mí, ujú, viene más por la gestión de las excepciones. Ya, pero ¿qué pasa si hay esto? Ya, pero a veces tengo un cliente que cumple con esto. ujú, Ya, y si me ponen el pedido después, ¿qué tan frecuente? ujú, Porque por lo general, cuando se recibe un contraargumento, ujú, va más por el y sí, pero ¿qué pasa si? Pero mira, pero a veces, ujú, ¿cómo cuantificamos esas paredes? ¿No? ujú, Para ver, pero de repente para el 80% de las veces de tu proceso puede funcionar. ujú, Y algo que con lo que me gustaría complementar es el concepto de pilotos. ujú, Creo que una de las cosas que más ayuda a reducir la barrera ujú, o a esa idea o ese feeling de qué pesados, nos van a dar más trabajo porque tenemos ujú. que meternos, que involucrarnos es, hagamos una prueba. Sí. Si funciona, Ujú, me invitas un café. ujú. Sí, Si claro. no funciona, te pongo una chela. Ujú. Bien buena onda, pues, Sí, ¿no? sí, sí. Creo que con la idea de los pilotos puede ayudar mucho, ¿no? Ujú, Y finalmente, como dices, y me gusta mucho que lo resaltes bastante, que es el ujú, concepto de cliente. ujú, Porque si no pensamos en cómo es esa relación, cómo es el impacto que nuestras actividades pueden tener con el ujú. cliente final, algún intermediario, entonces Claro. estás frito. Ujú, Entonces, de todas maneras, estás frito. Helen, y para cerrar, ¿qué mensaje podrías darle a quienes nos van a ver, escuchar ujú. sobre, sobre estas metodologías o sobre estas herramientas que en verdad existen desde hace más de 60, Sí. 70 años? Ujú, Constantemente leo de, oye, pero ya es antiguo, ya es obsoleto. Primero, ¿tú ujú, qué piensas al respecto? ujú, Y lo segundo, yo quisiera preguntarte
¿Tú consideras que especialmente en estos entornos administrativos Ujú, la comunicación es algo que está medio y como infravalorado? ujú. O sea, como que no se le da la debida importancia para, como potenciador de equipos de alto rendimiento para que las cosas finalmente sucedan. Ujú. Vamos con la primera, si es que me acuerdo. Vamos con la primera, si te acuerdas. Sí, o sea, Yo yo tengo, creo perdóname, yo tengo ese defecto, a veces hago preguntas muy largas. no, pero está bien. Yo enlisto en mi cabeza las preguntas. Yo creo que sobre lo de las herramientas, están vigentes tanto tiempo por una razón, ¿no? Y para convencer a una persona siempre es bueno mostrar resultados. Entonces, algo que también ahora he valorado mucho es no hablar Kaizen, mejora continua, solo por el lado cultural, que sí es importante, pero Ujú. incluso por el lado cultural mostrar resultados. Hablamos de involucramiento de las personas con mejoras pequeñas, hablo de ahorros de dinero que tengo, también incluso en procesos administrativos, Exacto. horas ahorradas que luego van a generar productividad. E incluso esa chamba de tener esas métricas toma tiempo, ¿no? Pero es importante que así como tienes resultados, indicadores desde el lado del negocio, desde el lado del cliente, por ejemplo, temas de satisfacción, es importante que como sistema de mejora continua nos demos el tiempo de también cuantificar los resultados, para que también se vea un aporte directo. Incluso ya viendo la relación directa con las herramientas, un proyecto trabajado con una metodología de resolución de problemas tiene resultados más sostenibles en el tiempo y eso se puede cuantificar. Entonces, ahí yo veo el beneficio. Y también con los resultados de esos proyectos me ayuda a convencer a las personas a ser más reacias, ¿no? Ujú. Y lo otro que justo comentabas en la comunicación, yo creo que es súper importante. Incluso desde el rol de facilitador de mejora continua, te va a tocar estar sentado en una reunión con dos áreas solamente para que hablen. Exacto. Amístense, hablen. Y no es un tema de estoy perdiendo mi tiempo, sino que es un tema de, vuelvo al concepto de alineamiento en tu red, ¿no? Si ustedes dos no hablan, el único que se va a ver perjudicado es el cliente. Y a los dos les importa el cliente. Hablen. Vean los problemas como tal. Yo no soy mensajera, pero se van a sentar a hablar. Y vamos a ver la solución juntos. Ese es el valor agregado también de la mejora continua, ¿no? Entonces dicen, ¿para qué voy a aprender? No sé, PSA, que lo puedo googlear y aprender. ¿Para qué me dices que lo apliques si yo ya sé cuál es la solución? ¿No? Pero tener respaldo de una metodología de que tu solución es la correcta y que no van a ver el proceso. Tener respaldo de que la metodología te va a ayudar a hablar con el otra área, con la otra área para que pueda colaborar y tener resultados en conjunto. Entonces, a mí lo que me gusta mucho de estas herramientas, por más antiguas que sean, es que te dan un respaldo y te ayudan a ya poco a poco desarrollar ese pensamiento de resolución de problemas, ese pensamiento lógico. Y creo que ya, independientemente de la empresa en la que estés, te da un valor agregado como profesional, ¿no? Te ayuda a hacer análisis más profundos para ya directamente ir al resultado con un respaldo claro de datos y hechos. Entonces, a todo el mundo le puede servir, pero lo bonito, y te dijiste qué mensaje le dejo a las personas que puedan ver ese video, es que, Especialmente que trabajen en pymes o en empresas no tan ¿ok? desarrolladas. Que no crean que sea algo tan engorroso, sino que podemos mirar todas esas herramientas o metodologías como un catálogo gigante. Y el trabajo de uno va a ser cuál herramienta me va a ayudar a mí hoy. Entonces, ahí también aplicas el concepto de Kaizen, ¿no? Pequeños cambios. ¿Qué cosa me puede ayudar hoy? Y también no casarse solo con una herramienta, porque dependiendo del nivel de madurez que tenga tu empresa, dependiendo del nivel de madurez que tenga tu líder, vas a necesitar diferentes herramientas. Hoy día te puedo hablar de 5 S porque creo que recién vamos a iniciar. Mañana tal vez, como tienes muchos procesos y tienes diferentes problemas entre áreas, te voy a hablar de un BCM porque necesitamos alinear. Pero yo no me caso con ninguna herramienta. Siento que en cada contexto puedes necesitar diferentes herramientas, ¿no? Entonces, creo que es un sistema en general que te ayuda a probar el uso de herramientas que te van a dar soluciones. Pero no nos compliquemos tanto. Creo que es bueno partir desde lo más básico y verlo como una ayuda más allá de una imposición. Un placer haberte tenido aquí, Helen. Espero que sigan los éxitos, que te siga yendo muy bien en el trabajo y seguir escuchando novedades de ti sobre tu crecimiento profesional y personal. Sí, claro.
No, muchas gracias a ti. He estado muy, muy tranquila. Qué Muy bueno. cómoda. Bueno, esta vez no ha habido vino por la hora, pero de todas maneras, salud. Salud. Gracias.